Bueno, desde los primeros contagios de pacientes con COVID se habló de síntomas frecuentes como fiebre, tos, dolor muscular y alguna dificultad para respirar. Y esos, según los médicos, han sido los síntomas más importantes y más persistentes en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, como se trata de un virus completamente nuevo que los médicos y los especialistas están conociendo prácticamente todos los días, se han ido sumando nuevos síntomas, ¿verdad? Pérdida del gusto y el olfato son los últimos, diarrea, conjuntivitis, erupciones o manifestaciones en la piel. Y por eso quisimos invitar hoy al doctor Roberto Arroba, coordinador nacional de influenza y otros virus respiratorios del Ministerio de Salud, para hablarnos de manera inicial sobre estos nuevos síntomas del COVID, porque yo sé que todavía hay mucha inquietud con respecto al tema. Por supuesto que el doctor Arroba nos va a poder contestar y evacuar algunas otras dudas que ustedes tengan, y por eso les quiero invitar a que nos escriban a través del Facebook de Buen Día para hacernos sus preguntas lo más puntuales que puedan. Y también que está disponible la herramienta del WhatsApp, que es el 6087-7777. Recuerden que es para mandar mensajes en video. Ustedes se ponen frente al teléfono en posición horizontal, nos dicen quiénes son, desde dónde nos están viendo y cuál es la pregunta. Recuerden, por favor, bajarle el volumen al televisor y que la pregunta sea lo más concreta posible para darle posibilidad a todas las personas. Doctor, bienvenido, feliz viernes. Gracias, buenos días, Randall. Igual. Bueno, yo decía al principio que ciertamente lo que ustedes nos dicen siempre y lo que vemos nosotros en los medios es que de esta enfermedad se aprenden cosas nuevas todos los días, y hay cosas que se modifican y cosas que en un principio se creían, que ya luego se desechan. ¿Por qué han ido apareciendo nuevos síntomas? ¿A qué creen ustedes que se deba eso? Bueno, es una enfermedad, como usted bien menciona, nueva, no la conocíamos. Al principio, claro, nos enfocamos en toda la sintomatología respiratoria porque es la forma como nosotros vimos que se transmitía la enfermedad por vía aérea. Eso fue al principio, pero luego, conforme iban saliendo los pacientes, los casos nuevos, se iban haciendo análisis de otras sintomatologías asociadas a la enfermedad, y por eso es que han aparecido estos nuevos que usted mencionaba. El tema del gusto, el tema del olfato, el tema de la conjuntivitis. Ahora lo más reciente son lesiones en piel. Entonces, esta enfermedad, digamos, pues nos cambió básicamente todo, y dentro de estos cambios, pues la sintomatología que estamos encontrando en estos pacientes ahora. ¿Y el hecho de que se presenten uno u otros síntomas depende de qué? ¿De la persona o del virus? Bueno, depende mucho de la persona. Ciertamente cada persona, su sistema inmunológico reacciona diferente, ¿verdad? Pero lo que sí hemos visto es que los síntomas pivotes, los síntomas principales son los respiratorios. El tema de conjuntivitis aparece en 1 a un 3% de los casos. Las lesiones en piel hemos visto que hasta en un 20% de los casos podría aparecer, pero respiratorios es prácticamente en todos los casos. Esa dificultad para respirar entonces es algo que sí es un síntoma, digamos, casi que presente en el 100% de las personas. Más que la dificultad respiratoria, la tos. La tos. La fiebre es como lo más frecuente, y entonces por eso nuestra definición de caso es fiebre y al menos uno de los siguientes síntomas. Y ahí venía tos, venía dificultad respiratoria, venía dolor muscular. Ahora nosotros en los criterios que tenemos de país ya incluimos también lo que tiene que ver con el olfato y con el gusto. La otra cosa, doctor Arroba, que la gente sigue preguntándonos, a pesar de que lo hemos dicho muchas veces, es en qué momento, luego de haberme infectado, yo comienzo a presentar ya sea los síntomas tradicionales o estos nuevos síntomas. ¿Eso cuándo ocurre en promedio? En promedio, entre los 2 y los 14 días, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, el rango. Pero en el promedio, a los 5 o 6 días más o menos, es que empezamos a ver que aparece sintomatología en las personas. Y ahora, en el caso, ¿o cuál ha sido el comportamiento, digamos, que ustedes han podido ver? Es decir, ¿la persona puede comenzar a presentar los síntomas habituales y después migra a otros nuevos síntomas, o desde el principio la persona, digamos, puede ser que haya gente que desde el principio presente problemas estomacales y algún tipo de manifestación en la piel? Bueno, nosotros hemos hecho un análisis estadístico de cuáles son los síntomas principales de todos los pacientes que hemos tenido diagnosticados en el país, y ciertamente lo que más se repite con frecuencia es fiebre, tos, dificultad respiratoria. Diarrea hemos encontrado, pero en muy poquitos casos, y lo del gusto y el olfato hasta ahora lo estamos empezando a buscar, porque ciertamente antes no lo teníamos como nuestros síntomas a buscar, ni tampoco las lesiones en piel. Pero sí puede ser posible que una persona presente una mezcla de síntomas. Sí, sí, claro, pueden presentarlo, y de hecho lo hemos visto. Ahora, personas que tienen problemas respiratorios, que tienen fiebre y que han tenido diarrea.
o que han tenido ahora problemas con el tema del gusto y el olfato. No hemos visto nosotros en el país todavía casos en lesiones en piel, Ajá. pero claro, ahora como están saliendo estas nuevas definiciones, la gente va a empezar a buscarlos también, ¿verdad? ¿Y qué tipo de lesiones son las que generalmente se producen? Lo más frecuente que se ha descrito en lesiones en piel son lesiones como un brote, un rash, Un sarpullido. o un sarpullido, lesiones urticariformes, ¿verdad? Como un brote de urticaria, o lesiones similares a la varicela. Pero entonces es muy importante hacer la aclaración, porque la gente dice, bueno, tengo una lesión en piel y ya es coronavirus. No. Claro. Tenemos que hacer siempre nuestro diagnóstico, nuestra historia clínica, examen físico, la historia epidemiológica, y con base en todo esto es que nosotros decimos, bueno, tiene tos, tiene fiebre, tiene una lesión en piel, podría ser coronavirus. Sí, eso es importantísimo, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que da la casualidad que tiene una lesión en la piel que se parece a esto que estamos hablando, y entonces uno dice, bueno, ¿cómo yo diferencio lo que puede ser otra cosa o lo que podría eventualmente ser un síntoma de COVID? Exacto, cuando usted dejó la palabra clave, casualidad. No siempre hay causalidad, que es diferente. O sea, que yo tenga una lesión no quiere decir que sea la enfermedad. Pudo ser porque sí, tuve una lesión en piel por otra cosa. Entonces siempre es muy importante, ante la duda, llamar al 1322, o si la persona requiere consulta, pues digamos que consulte al médico para ver si la persona podría cumplir un criterio o no de caso sospechoso. Es que pasa lo mismo con algunos otros síntomas, ¿verdad? Porque yo que reviso preguntas todos los días de los televidentes, me topo con mucha gente que es que yo tuve dolor de cuerpo, es que tuve dificultad para respirar, es que tuve fiebre, pero se me iba y se me venía. Entonces la gente, como son síntomas tan generales y que son presentes en algunas otras enfermedades o causados por otros virus, la gente tiende a confundirse mucho, ¿verdad? Y como parte de esta gran histeria colectiva en la que estamos un poco metidos, entonces uno comienza a percibir síntomas, inmediatamente piensa que es COVID. Exacto, exacto. Sí, no todo es COVID, ¿verdad? Al principio decíamos, vino de China y tiene tos y es COVID. Sí. Y no era eso. Ahora estamos igual acá, ¿verdad? Ya tenemos la enfermedad en el país, y entonces cualquier persona vaya a pensar que tiene una lesión en piel y es COVID. Nos comentaban eso los compañeros que tienen el 1322, que llaman mucho y les preguntan, es que tengo esto y ya es COVID. Y entonces hay que explicarles y decirles que no es de enfermedad, o que sí podría cumplir con criterios de sospecha para que eventualmente los atiendan, ¿verdad? Y tomar la muestra si fuera del caso. Por supuesto, por supuesto. Estaba leyendo también, doctor, que como parte de estas manifestaciones en la piel, hay gente que presenta enrojecimientos o algunas coloraciones violetas en las manos, en los pies y en los talones. Es decir, que no solamente es este sarpullido, sino que también algún cambio de coloración podría ser un indicativo. Sí, en los dedos, básicamente dedos de manos y pies, se ha descrito una lesión cianótica. Eso es un color morado, violáceo. Entonces, porque puede ser por otras cosas también, no necesariamente de esto. Pero otra vez es importante hacer la correlación clínica, que tengo una lesión en piel, pero que tengo tos, que tengo fiebre, que tuve contacto con una persona sintomática o que estuve fuera del país. Claro. Entonces, haciendo todo este contexto es que uno podría decir, bueno, sí, podría ser eventualmente el COVID. Ahora, eventualmente esta correlación tiene que hacerla un profesional de la salud. Correcto. Uno le da la información, porque es el que sabe qué es lo que está pasando con su cuerpo, en dónde estuvo y con quién tuvo contacto. Exacto. Pero no puede ser que yo me siente con mi familiar cercano y le diga, fíjate que es que tengo esto, no, ya tienes COVID. Sí, no, ¿verdad? O sea, no se puede hacer así. Eso es lo típico, ¿verdad? Que nosotros decimos, mira, es que yo tuve tal cosa y es esto. O entonces, tomate este tratamiento porque a mí me sirvió. Es exactamente la misma historia. Entonces, no. Ante la duda, mejor llamar al 1322 o consultar con su médico, pues para que le aclare las dudas y eventualmente decir si podría o no podría ser un caso. Doctor, ¿qué es lo que pasa en esa línea 1322, digamos? Porque también he escuchado mucha gente que quiere saber, bueno, qué tipo de preguntas me hacen o qué tipo de seguimiento me dan, digamos, a través de la línea telefónica. Sí, el 1322 está en el 911, ¿verdad? Entonces hay un grupo de personas. ¿Quiénes contestan ahí, por ejemplo? Son personas que contratan el 911, han sido capacitados por funcionarios del Ministerio de Salud, se les ha explicado qué es la enfermedad, cuáles son los síntomas principales, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y ellos, cuando tienen un caso sospechoso, ahí sí que lo pasan al 911, que es el que va a tener ya a ver si la persona requiere ir a un hospital o no, ¿verdad? Entonces, más o menos así es la dinámica de cómo funciona el 1322. Ok, pero sí hay gente que ha recibido, evidentemente, la capacitación necesaria para poder, a ver, no son especialistas ni van a ver los casos en profundidad, pero sí como por lo menos para identificar
qué síntomas de lo que me están narrando me hacen necesario pasar el caso a alguien más. Sí, y cuando ellos tienen duda, muy importante que no lo comenté, siempre hay un funcionario del Ministerio de Salud, un médico, que ante la duda ellos le consultan al médico y el médico les dice, bueno, pásenlo al 911 o no es necesario que vaya al 911. Entonces hay un filtro también para no saturar a todas las personas en el 911 porque ellos atienden ciertamente emergencias. Ok, perfecto. Pasemos al otro síntoma que ha sido descrito últimamente, pero que ha estado presente yo creo que en algunas personas, que es lo de la pérdida del gusto y el olfato. ¿Esto cómo se produce? Es muy importante decir que, otra vez, esta no es la única enfermedad que nos produce una lesión o una sensación de pérdida del gusto o pérdida del olfato, ¿verdad? Porque todas las enfermedades crónicas, digamos una rinitis crónica, problemas que ya uno tenga de alergias, eso generalmente va a producir alguna lesión que hace que la persona pierda la sensación del gusto o del olfato. Entonces, va de nuevo, tenemos que hacer una correlación para pensar que estas lesiones o esta sensación de pérdida del olfato o pérdida del gusto podría tener con el COVID. Básicamente, ¿eso qué es? Que yo comí algo y no sentí el sabor a... O sea, puede estar muy salado, puede estar muy dulce, que yo no voy a hacer una diferencia entre si es algo dulce o es algo salado. Eso es la disgeusia, o ese trastorno en donde uno pierde o tiene alteración en el sentido del gusto. Y el olfato, pues básicamente uno no siente los olores, ¿verdad? Es lo que ocurre en estas personas. Pero, otra vez aclaro, no es que solo el COVID me produce eso. No es exclusivo del COVID. No es exclusivo. Y las personas que tienen ya enfermedades crónicas, que saben que tienen este problema, es mucho más difícil hacer una asociación causal. Cuando es una persona que nunca ha tenido problemas para la sensación del gusto, del olfato, y de pronto siente eso, que no, vale la redundancia, que no siente el olfato del gusto, entonces ahí sí uno podría empezar a sospechar que pudiera ser el COVID. Doctor, ¿y qué han visto? O sea, es algo que ocurre súbito, de repente. Yo un día me despierto y ya no siento el sabor de las cosas y no puedo oler. Sí, ¿O es paulatino? Es paulatino, pero la persona lo va a sentir hasta que ya no tiene la sensación del gusto. Es lo del periodo de incubación. Entonces es el tiempo que va pasando el virus en nuestro organismo que está incubando, que va a producir la lesión y hasta entonces la persona va a sentir que no tiene gusto, que no tiene olfato. Que probablemente el promedio va a ser 6, 7 días después de haber iniciado la enfermedad. Y podrían, no sé, igual que han visto, se pueden presentar casos de pérdida parcial, digamos, o es radical, es gente que ya no siente nada. No, de hecho, decimos en la definición que hay anosmia, y anosmia es sin completamente olfato, o hiposmia, que la hiposmia es una disminución. Entonces la persona tiene una alteración, percibe, pero lo percibe en un menor grado de cuando uno lo percibe, que es cuando uno está bien. Claro. ¿Y será posible que yo, como parte de esta alteración del gusto, por ejemplo, me sirvan algo y está con la sal justa y yo sienta que está saladísimo o que del todo no tiene sal? Digamos, ese tipo de... No, más bien es al contrario. Yo, porque claro, es una anosmia o hiposmia, yo sentiría menor. Siento que no tiene nada de sal, aunque tenga la sal que comúnmente le ponen a la comida. Exacto. O la disgeusia, que es más bien eso, no sentir. Entonces puede ser que esté muy salado y yo no perciba que esté muy salado. O que esté muy dulce y yo no perciba que esté... Sí, yo no puedo percibir si está más o menos. Lo que sí es que no siento el grado de sal o de azúcar. Ahora, cuando una persona tiene gripe, ¿verdad? Y dice que tiene trancazón. También. ¿Verdad? De nariz, precisamente por la congestión y todo eso, eso le afecta el gusto. ¿Es algo parecido a esto? Es algo parecido, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, por eso decimos que el COVID es como una especie de gripe, ¿verdad? Que tiene un curso más o menos benigno en el 90% de los casos, y ciertamente las personas pueden tener esta sensación, y por eso es que ahora se está describiendo también la anosmia, la hiposmia y la disgeusia como parte de los síntomas del COVID-19. Ok, pasemos a lo siguiente, que es el tema de la conjuntivitis, que ya lo hemos abordado en el programa con profesionales especializados en el asunto de los ojos, pero también, ¿qué han visto ustedes? Bueno, lo que hemos visto es que apenas en un 1 a un 3% de los casos aparece la conjuntivitis. Y esto básicamente es porque como la enfermedad se transmite por gotas y me puede afectar cualquier parte de las mucosas, entonces, claro, una persona al hablar, al estornudar, al toser, si me cayó en la conjuntiva, en la mucosa del ojo, ahí puede ocurrir que el virus, digamos, desarrolle la enfermedad, y como se manifiesta en la vista es como una conjuntivitis. La buena noticia es que el curso es muy benigno y no va a tener mayor problema en la vista la persona en general.
Por ejemplo, si yo comienzo a presentar síntomas de conjuntivitis, voy al oftalmólogo. El oftalmólogo está capacitado para poder determinar si esa conjuntivitis que estoy presentando es por COVID o tiene otra causa. No, es que esto es demasiado inespecífico. Ahora no, digamos, tendría que ser algo purulento para decir, bueno, es una bacteria. O tener alguna otra característica para que el oftalmólogo pueda diferenciar si eso no es COVID. Pero no es algo tan sencillo, es muy inespecífico como para que solo haciéndole un examen de la vista puedan determinar que es por el COVID. Otra vez tenemos que hacer la correlación clínica epidemiológica para poder uno pensar que podría ser el COVID. Ahora, si esta persona con conjuntivitis, supongamos el caso que sea causada por el COVID o que sea una manifestación del COVID, si esta persona se manipula los ojos y no tiene una adecuada higiene y toca cosas, superficies, objetos o incluso personas, que no debería ser, tiene capacidad de transmitir. Tiene capacidad de transmitir el virus porque, otra vez, ¿verdad? Los dedos, si nos tocamos los ojos, estamos ahí manipulando el virus y si yo voy y le doy la mano a una persona, entonces ya el virus se puede ir transmitiendo y yo me toco la nariz, la boca, yo me puedo, digamos, estar infectando. Entonces es muy importante otra vez el tema del distanciamiento, la etiqueta para toser, para estornudar, ¿verdad? Y eso nos asegura al menos que estamos disminuyendo la probabilidad de contagio por distanciamiento. Bueno, sí, y por eso ustedes han insistido en este asunto de no tocarnos la cara, los ojos en particular o la boca, ¿verdad? Porque, exacto. En condiciones normales es un riesgo y yo me imagino que una persona que tenga algún tipo de manifestación de este tipo, valga la redundancia, todavía tiene que tener más cuidado. Claro, y además dicen por ahí que nos tocamos la cara entre 300 y 3,000 veces por día. Es más, yo creo que ahora que no nos podemos tocárnosla, somos un poquito más conscientes del montón de veces que nos la tocamos. Exacto. Entonces va por ahí otra vez el tema de no tocarnos la cara, no tocarnos la nariz, la boca, los ojos, porque estamos pues en un riesgo importante de estar transmitiéndonos el virus. Doctor, ¿es esperable que como ha pasado hasta ahora, es esperable que se vayan sumando nuevos síntomas a esto del COVID conforme pasen las semanas y los meses? Es probable, ¿verdad? Es probable. Como es una enfermedad tan nueva y al principio pensamos solo respiratorio, pero han venido nuevos síntomas en los pacientes, podríamos esperar algo nuevo. Curiosamente ya los casos de China que fueron al principio no han descrito de momento nada nuevo, digamos diferente de lo que ya hemos visto, incluido lo de piel, que eso no lo notaron en China, eso fue en Francia, un grupo de dermatólogos que empezaron a ver estos pacientes y fue donde ellos empezaron a decir, mira, puede haber una relación entre piel y el coronavirus. Y ahí fue donde aparecieron todas estas lesiones en piel, pero igual se están haciendo muchos estudios en este momento en Europa para ver si hay relación causal entre el virus, el coronavirus, el COVID y estas lesiones en piel, en ojos, etcétera. Perfecto, son las 8 de la mañana con 20 minutos, ya casi estamos conversando con el doctor Roberto Arroba acerca de nuevos síntomas del COVID y quiero recordarle que si quiere hacerle alguna pregunta al doctor, puede ser de esto de los nuevos síntomas o de algo que no tenga que ver con el tema, pero que usted tenga la inquietud, el doctor se las sabe todas para poder contestar. Creo que es una de las personas que más sabe acerca del tema y evidentemente trabaja en el Ministerio de Salud, que también es una fuente oficial para informarnos. Así que está el Facebook del programa para que lo haga por escrito y está el 6087-7777 si nos quiere mandar un WhatsApp con su pregunta en video para que también lo tome en cuenta. Vea, doctor, hay algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, dice un televidente que no se identifica. Tengo una amiga en Estados Unidos que tuvo COVID. Entre los síntomas dice que tuvo sangrado en las heces y botaba muchas flemas duras y de color... flemas duras y tuvo además dolor de espalda. ¿Qué tan posible o qué tan conocido es este síntoma? Yo he escuchado acerca de problemas gastrointestinales en algunos pacientes. De hecho, hicimos una entrevista con el gastroenterólogo Alejandro Cañas, pero no había escuchado de la presencia de sangre en las heces. No hemos escuchado, lo que sí hemos escuchado es lo de la diarrea, pero claro, dependiendo de la condición de la persona, si esta persona, por ejemplo, es estreñida, que no lo sabemos, y tiene diarrea, eso le podría generar alguna lesión, alguna ruptura de las venas hemorroidales, por ejemplo, y producir un sangrado. Entonces, cada paciente es un mundo diferente y cada paciente tiene que ser visto, pues, obviamente, independientemente y no podemos generalizar síntomas, ¿verdad? Entonces, cada caso hay que analizarlo con cuidado.
pero pudiera ser esto que él tiene. La lesión muscular que refiere igual. No sabemos si esta persona tiene algún problema ya de fondo en la espalda y que además, como sabemos que esto produce lesiones, digamos, musculares, dolor muscular, ¿verdad? Dolor de cuerpo. En las articulaciones. En las articulaciones. Y otra vez, como es como es una enfermedad viral que es muy inespecífica y que puede tener sintomatología muy variada, puede ser que aparezcan estas manifestaciones, pero que no sea algo generalizado para la gran mayoría de personas, sino que dependiendo de cada quien pueda presentar esta sintomatología. Le entiendo. Doña Lady López le pregunta si usted le puede orientar, o le pide más bien, si usted la puede orientar con respecto a cómo manejar el tema del aislamiento en menores de edad. ¿Qué protocolo hay para que los padres los asistan en casa en caso de que sea un caso de COVID? Y si llegan a estar en el hospital, pregunta si ellos tienen que estar solos en el hospital o si hay alguna forma de que los pacientes, de que los familiares los visiten. Yo sé que están prohibidas las visitas, ¿verdad? Sí, claro, el tema es que son niños, son menores de edad y ellos no pueden estar solos. Exactamente. Entonces es probable que haya algún protocolo especial para manejar a estos pacientes en un ambiente hospitalario, ¿verdad? ¿Y eso quién lo define? ¿El hospital propiamente? Sí. ¿O es una directriz general del gobierno? No, eso, el tema del aislamiento en general lo define el Ministerio de Salud, pero ya en este caso particular, como son pacientes pediátricos, que probablemente si tuviéramos un caso que requiera hospitalización, iría al Hospital Nacional de Niños y ellos ya manejan sus protocolos internos de aislamiento de pacientes, ¿verdad? Entonces, ellos aíslan al paciente, el niño está solo, ¿verdad? El papá o la mamá puede estar en contacto, no directo, porque podríamos enfermarnos, pero si va a entrar, va a requerir su equipo de protección personal, pero eso ya está definido, digamos, por el Hospital Nacional de Niños. Ok, sí. Y en la casa, ajá, exactamente. Y en la casa, digamos, ya obviamente cambia toda la historia porque ya es un manejo más de casa. En ese caso, básicamente hay que tratar en la medida de lo posible de aislar al niño y los papás que utilizaran un cubrebocas y el niño también, veamos, para que el contacto sea el menor. Eso es lo que habría que hacer, que es complicado porque si uno entiende, un niño solito, aislado en la casa, se va a sentir, tras de que ya están, que no salen y que ahora esté aparte solo, se va a sentir mucho peor. Pero la mayoría de los casos que tenemos, cuando hay un miembro de la familia positivo, se aísla todo el núcleo familiar, ¿verdad? Entonces eso ayuda para que el contacto pues, sea de toda la familia. En el caso de que sea un niño, entonces habría que procurar que este aislamiento sea lo más prolongado posible, digamos. Sí. O que haya el menor contacto posible con el niño. Eso, y que sea lo menos traumático para un niño, decir, mira, estoy encerrado en mi cuarto y no puedo hacer nada. Sí, usted quédese ahí y no nos vuelve a ver. Exacto. Eso jamás se puede hacer. No, porque además va a ser un tema hasta de agresión, ¿verdad? Para el niño. Claro, sí. Entonces, todo eso se tiene que manejar con mucho cuidado y si fuera del caso, el ministerio podría dar algún tipo de recomendación ya específico, porque claro, son condiciones muy, muy dispares. Hay personas que tienen las condiciones para un aislamiento adecuado y hay personas que no lo tienen. Entonces, todo esto se maneja en el nivel local del Ministerio de Salud con los papás del niño para que se dé el manejo lo mejor posible. Ahora, en estos casos sí yo me imagino que el Ministerio de Salud está mucho más presente, digamos, ahí con recomendaciones y analizando cuál es el entorno familiar de ese niño, ¿verdad? En particular. Correcto, sí. Ahí digamos, el manejo es mucho más estricto en ese sentido, porque es un niño que no va a poder estar o no debería estar solo tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, estos casos sí que se manejan aparte como si no fuera un adulto, por ejemplo. Perfecto. Esta pregunta que hace Andrea Vargas es importante que la aclaremos, doctor. ¿Qué tan beneficioso sería ponerse la vacuna Prevenar 13 contra la neumonía e infecciones respiratorias? Yo sé que no existe vacuna ni tratamiento aún para el COVID. Sin embargo, ¿esa vacuna podría en algo ayudar a prevenir el COVID? No, la respuesta es que no. Vamos a ver, todas las vacunas son muy buenas y en la medida de lo posible tenemos que vacunarnos para prevenir enfermedades. Porque sí, esta vacuna es específica para neumonía, que es una enfermedad también que nos podría producir complicaciones y terminar ingresado en el hospital. Ahorita, el 6 de mayo, empezamos la vacunación contra influenza estacional a nivel de país, ¿verdad? Que también es muy importante y eso pues podemos hablar en otro momento de la importancia de esta vacuna, pero sí hay que ser muy claros, esta vacuna, tanto la de neumococo, la neumo 13 valente, como la de influenza estacional, no nos van a servir para prevenir el COVID. Sí nos van a servir para
no enfermarnos de otras Sí. que nos podrían complicar si yo tengo 2 enfermedades a la vez. Claro, claro. Esta campaña de vacunación que inicia el 6 de mayo, dice usted, ¿está bajo el calendario que se había establecido al principio? ¿O tuvieron que...? Sí, está bajo el calendario y habíamos dicho en la 1 de mayo, en la última de abril, 1 de mayo empezamos y vamos a empezar en la 1 de mayo, pues por un tema ya de la vacuna, por el tema de los vuelos, se atrasó un poco, pero ya la tenemos en el país y ya está distribuida, de hecho, en todos los EVAIS y clínicas y hay una estrategia, de hecho, para cómo llamar a las personas para que se vacunen contra influenza estacional. ¿Cuánta gente se va a vacunar? 1.300.000 personas, son 1.100.000 para adultos y 200.000 vacunas para niños. ¿Y hay, digamos que pacientes prioritarios? Sí, tenemos nuestros grupos de riesgo. Lamentablemente no podemos vacunar a toda la población, quisiéramos, pero tenemos que vacunar a los de riesgo, que son los que se podrían complicar y eventualmente, digamos, tener algún problema de salud serio. Entonces, ¿a quiénes vamos a vacunar? Se van a vacunar a todos los niños mayores de 6 meses y menores de 7 años, con o sin enfermedades crónicas. A todas las personas mayores de 7 años y menores de 59 años, ahí sí, que tengan alguna enfermedad crónica, que padezcan del corazón, que padezcan de los pulmones, que estén inmunosuprimidos, que tengan VIH-Sida, que tengan cáncer, que estén en quimioterapia, en radioterapia. Todas estas personas son de riesgo y se tienen que vacunar. Personas trasplantadas, personas con trastornos del sistema, digamos, inmune, lupus, etcétera. Todas las embarazadas, independientemente de la edad gestacional que tengan. Personal de salud, que va a ser de hecho el principal grupo a vacunar en este momento, porque es los que están atendiendo en hospitales. Y también todas las personas mayores de 59 años de edad. Que este grupo es un grupo muy especial porque son a los que estamos diciéndoles quédense en su casa. Entonces estamos planeando una estrategia ya con la caja para ver de qué manera vamos a vacunar a esta población y quisiéramos vacunarlos en el tiempo más corto posible para justamente que estén vacunados y prevengamos la influenza y no vayamos a tener un caso de influenza y COVID que podría pasar. Y nuestro pico máximo de influenza lo esperamos para julio, agosto. Entonces por eso queremos vacunar en mayo para que la persona suba anticuerpos y cuando esté la enfermedad, el pico máximo, pues tengamos la menor cantidad de personas enfermas. Ok. Arranca el 6 de mayo y se extenderá por ¿cuánto tiempo? Bueno, en principio lo tenemos por 6 semanas, pero somos claros en que en esta situación atípica en la que estamos se nos va a extender varios meses, ¿verdad? Porque ciertamente la gente no quiere ir y es lo que estamos diciendo. Entonces tenemos que ver cómo Hay hacemos. que convencerlos. Exacto. De que acudan a los EVAIS y ¿en dónde más? En las clínicas. En las clínicas y en hospitales. Y lo otro importante que me gustaría comentar es que esto es para las personas de riesgo, pero si yo soy una persona joven, sana, que no tengo ningún factor de riesgo, pues no me la van a poner en la caja. Entonces, importante, acudamos a vacunarnos a nivel privado. Que la van a tener disponible también. Está disponible en farmacias. En farmacias. Como todos los años. Como todos los años. Yo voy y la compro y me la ponen. Exacto. En principio, lo que hemos logrado conversar con las compañías farmacéuticas, vendrán unas 150.000, 130.000 dosis a nivel privado. Entonces, para que la población aproveche y se vacune lo más pronto posible también. Bueno, recibieron noticia de última hora aquí con el doctor Arroba. Doctor, por cierto, esa vacuna yo me la pongo y ¿cuánto tiempo después ya me comienza a proteger? Bueno, en principio a los 15 días ya uno empieza a producir anticuerpos y es el tiempo que requiero para yo ya estar, digamos, protegido contra la enfermedad. Bueno, muy bien. Esto es importante porque también hubo muchas preguntas esta semana de gente, de mamás preocupadas de que si se iba a mantener la vacunación contra la influenza que se hace todos los años. Entonces ahí ya lo saben. 6 de mayo. Y se mantiene la de influenza y además se mantiene la vacunación general. Ajá. Somos de los pocos países que no hemos dicho no se vacuna. Hemos cambiado de estrategia. Ciertamente la TAP no está yendo a vacunar como lo hacía antes, pero los papás pueden ir con sus hijos a los EVAIS para que sean vacunados. Ok, vamos a ver. Chef Monarca pregunta, desde ayer estoy con dolor de cabeza que no se me quita con nada, diarrea, se me baja la presión, tengo vejigas en la boca, dolor muscular. ¿Será que tengo que ir a preguntar? Bueno, ella dice que si tendrá que ir a urgencias. Yo no sé, digamos, este caso, ¿usted qué le recomienda que haga? Hay un síntoma que es el principal que no nos mencionó, fiebre. Entonces, si no tiene fiebre, no, vamos a ver, no quiere decir que no tenga, porque puede ser que haya tomado algún medicamento y le baje la fiebre. Okay. Pero si la persona tiene fiebre y tampoco vi, creo, algo de tos o de síntomas respiratorios. No, se lo repito, dolor de cabeza muy fuerte, diarrea, se le baja la presión, vejigas en la boca, dolor muscular. Puede ser algo viral, ciertamente, pero no pareciera que es respiratorio, porque no tiene tos, no tiene manifestaciones respiratorias en general.
Si se siente muy mal, pues que acude y consulte. Eso sí, tampoco vamos a decir a las personas, no, quédese en la casa a que le pase la enfermedad. Lo otro es, usualmente, como pareciera que es algo viral, puede tomar algún medicamento, pues que le bajen los síntomas y ver cómo le va. Pero si se siente muy mal, lo mejor es que consulte. Ok, perfecto. Creo que tenemos una consulta en video de una televidente que quiere saber algo del 1322. Buenos días, mi consulta básicamente es que ustedes recomiendan que uno llame al 1322 para cualquier consulta del COVID. Se ha hablado mucho que el aislamiento puede perjudicar en la parte psicológica de las personas que están aisladas. ¿Por qué cuando uno llama al 1322 sabiendo que hay un problema psicológico tal vez serio, ellos indican que no existe ninguna línea de atención psicológica? Que pasen buen día. Gracias. Sí, una línea específica de psicología no hay, pero sí es cierto que también hay psicólogos que están ahí. Sí. Entonces habría que ver cómo preguntan las cosas para que los orienten de la manera adecuada. Sí, y creo que hace algunos días pusimos nosotros una línea que había abierto el Colegio de Psicólogos de Costa Rica. También. Creo que ellos como grupo, como gremio, están organizándose. Sí. Para tratar de atender casos, así que sería tal vez importante. Ahora viene Catalina Cárdenas, yo le voy a preguntar porque creo que ella sabe y les vamos a colocar el número, porque sí, hay mucha gente que lo que necesita es un poco de orientación psicológica, tal vez no tanto médica propiamente, y sería una buena herramienta que tengan el número a mano por aquello de que lo puedan necesitar, así que vamos a tratar de buscárselo y en el transcurso del programa se lo ponemos. Había otra pregunta, ¿verdad, Jorge? Entonces, ellos aíslan al paciente. Buen día, Dios les bendiga a los dos, Randall, Dios te bendiga, doctor, Dios le bendiga. Mi consulta es que a mí me operaron de un cáncer de tiroides y me pusieron yodo radioactivo, pero están hablando del gusto y del sabor. Yo perdí el 50% del olfato y del gusto, entonces estoy como un poquito confundida. Entonces yo quería ver que si me hacía el favor el doctor de aclararme y explicarme esto, por favor, para no confundirme. Mi nombre es Rafaela Chavarri y vivo en Puerto Viejo, Sarapiquí. Que tengan un buen día. Gracias. Igualmente usted, doña Rafaela. Sí, gracias a doña Rafaela. Bueno, ella ya nos comentó, tuvo tratamiento con yodo radiactivo y eso tiene ciertamente efectos secundarios. Dentro de estos, como la tiroides, pues la tenemos muy cerca de todo lo que es las vías aéreas. Entonces, ciertamente la lesión que ella tuvo, el tratamiento que le hicieron, es lo que hace que ella tenga esta pérdida del olfato y del gusto. Entonces, si es un caso más particular a tener en consideración, si empieza con tos o con fiebre, Claro. porque lo que ella tiene, ya mencionábamos, es algo crónico. No va a ser tan fácil asociar su lesión ya de fondo, Claro. porque es algo, digamos, por el cáncer que tuvo y Digamos el tratamiento. que ella y pacientes en casos similares deberían estar atentos a la presencia de algunos otros síntomas. Exacto. Y por supuesto haciendo la correlación que usted nos Exacto. Sí, porque ciertamente esto obviamente va a confundirla, como dice ella, ahora de pensar que tal vez tiene, cuando ya es algo por otra causa. Sí, también es importante como uno se conoce su cuerpo y se conoce el comportamiento de su enfermedad en Exacto. su organismo. Entonces es importante que uno también ayude a las autoridades como a descartar cosas, ¿verdad? Exacto. Sí, si esta señora, por ejemplo, llama y mire, tengo esto, pero no dice, tuve un cáncer y tuve esto, pues claro, uno se pierde. Entonces es muy importante que los pacientes también den la información completa, tal como hizo doña Rafaela en este caso. Perfecto. Adrián Castro dice, soy hipertenso, está claro que eso me pone en riesgo, ¿ok? Pero si estoy con tratamiento y perfectamente controlado, eso me ayuda a no ser tan vulnerable. Sí, las personas que están con enfermedades crónicas y están bien controladas, obviamente eso es bueno, ¿verdad? Porque el riesgo ciertamente es mayor que el de una persona que no tiene la enfermedad, pero estar controlado le baja el riesgo en comparación con otro hipertenso no controlado o mal controlado. Ok. Ayudémosle a Wendy Fernández. Dice, ayer consulté porque tengo fiebre. La fiebre continúa hoy. Me dan mareos, no tengo apetito y no se me alivia el dolor de cabeza. ¿Eso tendrá relación con COVID? No pareciera porque igual no nos mencionó nada respiratorio, ¿verdad? Entonces la fiebre, perdón, es ciertamente el síntoma más importante, pero debería tener al menos tos, dolor muscular, falta de aire, ahora lo del gusto que mencionábamos y lo del olfato, pero si no menciona nada similar,
puede ser que sea otra enfermedad viral, pero no asociada en este caso con el COVID. Ok, dice Bella Díaz que si podemos explicarle de nuevo lo de la conjuntivitis. Yo sé que usted no es especialista en ojos, pero lo que pueda explicarle, doctor. Dice, si se contagia por los ojos, no pasa de una conjuntivitis, no va al resto del cuerpo. ¿Podrían explicarme? Porque no entendí. No, sí, vamos a ver. La conjuntiva es esta partecita del ojo blanca que tenemos todos y eso se inflama y se puede poner roja, ¿verdad? Entonces, eso usualmente da picazón. Entonces, vamos a ver, el tema es que yo estar hablando, si yo estoy enfermo, estoy hablando, yo puedo estar tirando el virus y eso hace que me caiga en la conjuntiva. Entonces se me va a poner el ojo rojo y me va a molestar, me puede dar ardor o dolor. El virus puede entrar por vía sanguínea y se puede ir por todo el organismo. Entonces, es la manera como podría esta persona después eventualmente tener una lesión o una enfermedad por el COVID, digamos, incluso pulmonar. Ok, antes de terminar, doctor, 2 preguntas puntuales. Ruth Vallejos, mi pregunta es, ¿qué constante sería la diarrea en caso de tener el virus? ¿Sería solo cuando uno come o no? ¿O es gente que pasa con episodios de diarrea durante todo el día, por ejemplo? No, vamos a ver, esto es muy variable, igual va a depender de cada persona, pero lo que hemos visto es que son deposiciones diarreicas, pero no son tan seguidas en el día. Porque eso también ayuda para decir, bueno, es una enfermedad diarreica aguda porque comí algo que estaba malo y me hizo la diarrea, o por un caso viral en este caso, que no se comporta tan, digamos, con una deposición tan abundante ni muy frecuente. Ok, y la otra pregunta de Bren Morales es, ¿cómo se hace el aislamiento con bebés menores de 1 año y en periodo de lactancia que llegan a tener COVID-19? Y si ellos también podrían ser asintomáticos. Sí, pueden ser asintomáticos, ya lo hemos visto también. Lo que pasa es que es más difícil un asintomático sospechar la enfermedad. Cuando el papá, la mamá tienen la enfermedad, pues obviamente se aísla el grupo familiar, pero ya el tema del aislamiento del bebé, otra vez tendríamos ya que verlo en detalle, y más si es un bebé tan pequeñito, ¿verdad? Que obviamente tiene que depender de la mamá y del papá. Por supuesto. Entonces es diferente la forma del aislamiento, pero eso ya se puede ver en más detalle con un pediatra y con los funcionarios del Ministerio de Salud del nivel local. Sí, recuerden que como les explicó el doctor Arroba, en estos casos tan particulares hay un abordaje distinto, digamos, y el Ministerio de Salud no solamente va, me imagino yo, a la casa a ver las condiciones en las que está esta familia y por supuesto hacerles algunas sugerencias porque evidentemente un niño tan pequeño necesita que su mamá por lo menos esté presente. Sin duda. ¿Verdad? Sí. Y no es como el manejo normal. Sí, no es que van a dejar el bebito en el cuarto y lo vamos a ir a ver en 3 horas. O sea, no se puede. Es diferente y eso, como les digo, ya con un abordaje tanto del pediatra que les pueda dar un consejo como del ministerio para que el aislamiento sea lo mejor posible. Doctor, antes de irnos voy a aprovechar para 2 cositas. Bueno, ahí está la línea, aquí estoy, que esa es la línea del Colegio de Psicólogos. Sí, ok. Bueno, ellos como gremios se están organizando para tratar de dar respuesta desde evidentemente su profesión y desde su capacidad a la gente que está presentando problemas psicológicos debido a la pandemia, que ha desarrollado una serie de emociones, ¿verdad? Temor, incertidumbre, desazón, miedo por el futuro y bueno, de una manera muy importante están tratando de brindarle ayuda a las personas. Así que anoten este número porque es una línea que podrían necesitar en caso necesario algunas personas. Doctor, y antes de irme, quería preguntarle, porque ayer vi una noticia que me llamó la atención, que usted también creo que la vio, y fue que se anunció el nacimiento de un niño en Perú con COVID-19. La información que decía la nota era que la mamá era asintomática y que le había traspasado la enfermedad al niño a través de la placenta. Sí, eso lo vimos y también tuvimos nuestras dudas un poco porque lo que hemos visto es que no hay transmisión placentaria de la mamá al bebé. Llama la atención además que la señora estaba asintomática. Exactamente. Y entonces los asintomáticos, en principio, la carga viral es mucho más baja de la que una persona que está sintomática. Entonces habría que ver si en realidad fue que le pasó el virus a la criatura, al niño, o que cuando nació tuvo contacto con otras personas, que alguno estaba enfermo y que le hubiera transmitido el virus. Supongo que van a hacer una investigación bien a detalle
para descartar o confirmar que efectivamente la señora transmitió el virus vía placentaria. En Costa Rica el paciente más joven que se tiene... Creo que es de un año. De un año, ¿verdad? Sí, un año es el niño más pequeñito que tenemos en el país. La buena noticia es que todos estos niños, de los 20 y pico que tenemos, todos están en casa. Ninguno ha tenido que ir al hospital de niños. Y además, importante mencionar que el hospital de niños está llamando todos los días a estos niños, bueno, a los papás de estos niños, para ver cuál es su evolución, tanto por el tratamiento que están recibiendo, igual que su condición clínica. Ahora, sí también veíamos ayer que ha habido un aumento en el caso de niños en la última semana, creo que 10 casos. Ha habido un aumento y esto, claro, esto tiene que ver mucho con, pues, la gente, la irresponsabilidad de estar saliendo a la calle. Yo, adulto, fui a la calle, aunque el niño quedó en casa. Si yo vengo enfermo, pues yo obviamente voy a tener un chance de estar infectando al niño. Entonces, otra vez, no solo es no salir de casa, pero si además salí, por lo menos que cuando llego a casa, bañarme, si fuera el caso, ¿verdad? Quitarme toda la ropa, los zapatos, que ya en algún momento lo hemos dicho, eso puede transmitir también la enfermedad por contacto. Perfecto. Bueno, es el doctor Roberto Arroba del Ministerio de Salud. Le invito a escuchar esta entrevista y a repasarla, evidentemente, en las redes sociales de Teletica, teletica.com, y también en el Facebook de Buen Día. En el transcurso del día van a estar ellos, los muchachos, subiendo la entrevista completa. Doctor, ¿alguna recomendación que quiera hacernos para el fin de semana? Bueno, lo que hemos venido diciendo un poco, repetir, quedarnos en casa, no salir, salir lo justo y necesario. Si yo soy una persona que vivo con otros adultos o adultos mayores, salir yo nada más a hacer las compras y no exponer al resto de la población, y vacunarnos contra influenza ahora que viene también la campaña de vacunación. Ok, muy bien. Recuerden que esa campaña arranca el 6 de mayo y que va a haber una comunicación oficial por parte de las autoridades de salud, del Ministerio de Salud y de la Caja. Va a haber un llamado para que la gente acuda a colocarse esta vacuna, que es realmente importante. Y bueno, ya el doctor nos dijo cuáles eran los grupos de riesgo a los que se van a abocar. 1.300.000 dosis. 1.300.000 dosis. ¿Verdad? Ok, pero también va a haber 150.000. Más o menos, a nivel privado. A nivel privado, que si usted no pertenece a un grupo de riesgo y se quiere proteger, va y compra su vacuna y se la pone. Así es. ¿Verdad? Doctor, gracias. Encantado, con mucho gusto.